Hola, buenas tardes a todos. Listo, pues muchísimas gracias a todos por conectarse. Vamos a arrancar este espacio. Igual está siendo grabado en caso de que lo quieran oír después o mandársela a alguien más. Quisiera darle la palabra a Julián Guerrero, el director del programa Destino Naturaleza. Gracias, Beatriz, y muy buenas tardes para todas y todos. La verdad es que es una muy buena noticia este evento virtual que tenemos el día de hoy sobre el monitoreo de biodiversidad en atractivos de turismo de naturaleza. Y quiero arrancar con una frase que me parece que viene muy a propósito de este webinar que tenemos, y es una frase que dice: solo se protege lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Y la verdad es que todo el tiempo oímos hablar a la gente del imperativo de proteger de la naturaleza, de luchar contra el cambio climático, de los temas de contaminación, de la pérdida de biodiversidad. Y a veces, digamos, nos preguntamos por qué no somos tan efectivos los seres humanos cuando la necesidad de proteger la naturaleza es tan imperiosa. Y yo creo que esa frase que acabo de citar explica un poco el porqué, y es que de pronto los seres humanos no sentimos ese amor por la naturaleza de manera suficiente, o no todo el mundo lo siente. Y en ese sentido, pues como que no hay ese deseo o ese traslado de las ideas a la acción para llevar a la protección de esa biodiversidad. Y solamente si amamos esa biodiversidad podemos sentir esa necesidad de protegerla, como nos pasa con nuestros seres queridos, por ejemplo, que los protegemos porque los amamos. Y no podemos amar aquello que no conocemos. Uno no puede amar y querer proteger aquello que no conoce. Y yo creo que los colombianos que vivimos en un país tan rico, tan biodiverso, em, pues a veces no conocemos esa riqueza inmensa que tenemos. Somos un país tropical, un país que tiene dos hotspots de biodiversidad, que tenemos a la montaña costera más alta del mundo, los picos Bolívar y Colón en la Sierra Nevada de Santa Marta, más de 300 ecosistemas distintos, el primer país en número de especies de aves, etcétera, etcétera. Y en la medida en que conozcamos mejor esa biodiversidad, vamos a poder enamorarnos más de ella, y en consecuencia vamos a poder ser más efectivos al momento de protegerla. Y por eso es que este tema y la publicación de la guía de monitoreo de biodiversidad en atractivos de turismo de naturaleza cobra esa importancia tan grande, para que, asociados a la actividad turística que desarrollan ustedes aquí, muchos de los que están participando en este webinar, podamos conocer esa riqueza tan grande que tenemos como país. Hay otra frase que también es muy diciente, de una persona que se llama Glenn Wiggins, y que dice: el mundo es rico en pequeñas maravillas, pero muy pobre en los ojos que las ven. Y el monitoreo nos va a ayudar a abrir esos ojos a esa cantidad de maravillas que tenemos a lo largo de nuestra geografía nacional, y que ojalá se convierta en una apreciación mayor y, en consecuencia, en acciones más fuertes de conservación y protección de ese patrimonio. Así que solo quiero terminar agradeciendo a Beatriz, al equipo de biodiversidad y a las personas que trabajaron en esta guía de monitoreo y en esta estrategia de monitoreo de la biodiversidad en atractivos turísticos, y esperamos que sea una herramienta muy útil para todos ustedes. Muy buen webinar, y Beatriz, te paso la palabra. Muchas gracias, Julián. Entonces es un gusto estar acá. Muchas gracias por conectarse. Entonces hoy vamos a hablar del monitoreo de biodiversidad en atractivos de turismo, de naturaleza. Y un poquito para reiterar el mensaje que acaba de dar Julián, lo que buscamos en el programa Destino Naturaleza es promover el conocimiento y la conservación de la biodiversidad en atractivos turísticos de naturaleza a través del monitoreo de biodiversidad, para aumentar el sentido de apropiación del territorio de anfitriones de turismo, pobladores locales, operadores turísticos y turistas, y que esto a su turno aumente la competitividad de los destinos. Y el monitoreo de biodiversidad se vuelve en este sentido una herramienta de cambio de comportamiento, bajo la premisa que ya mencionó Julián, pero básicamente la vuelvo a repetir: es solo protegemos lo que amamos y solo amamos lo que conocemos. Y cuando conocemos, lo cuidamos. Primero quiero también
presentar al equipo. Entonces, yo soy Beatriz Mogollón, como dijo ya Julián. Yo estoy en la oficina de Bogotá. En la oficina de Bogotá también está Adriana Quintana. En la oficina de Cali está Adriana Guzmán. En la oficina de Santa Marta está Mónica Morales. Y en la oficina de Granada está Luis Octavio Cuenca. Bueno, en este espacio vamos a abordar tres grandes secciones. El primero lo llamamos Conociendo lo desconocido a través del monitoreo. El segundo, como tal, ya abordaremos el monitoreo de diversidad, donde vamos a responder 8 preguntas como el para qué monitorear biodiversidad, qué monitorear, qué información se obtiene, el dónde, cuándo, quién monitorea y cómo mantener la iniciativa a través del tiempo y qué hacer con la información que se recopila y por último, sugerir buenas prácticas en el monitoreo en atractivos turísticos. Generalmente o frecuentemente en actividades de turismo encontramos esta clase de piezas publicitarias que venden ese tipo de experiencias aun cuando la biodiversidad es protagonista, pero no se le da la visibilidad que se merece. Sin embargo, con actividades de monitoreo, esto podríamos cambiarlo al conocer y ofrecer la fauna y flora local con el que el viajero podría interactuar. Es común que los prestadores de servicios turísticos perciban las acciones de monitoreo de biodiversidad como algo muy complejo o muy costoso, e incluso tengan una actitud temerosa. Y por esto queríamos hacer una analogía con este libro infantil titulado El monstruo de colores va al cole, que se imagina muchas cosas cuando le indican que debe ir a su primer día de escuela y se pregunta, ¿y esto del cole qué será? Un lugar peligroso lleno de animales feroces, o una nube mágica con la que poder volar, o una selva llena de trampas, pero bueno, le indican que tome su mochila y empaque lo que necesita, como gafas antialienígenas, casco, láser por si acaso, repelente para murciélagos, linterna, botas para arenas movedizas y se aventura al colegio para conocer lo desconocido. Y como le pasó al monstruo de colores, se encuentra con un nuevo paisaje o poco explorado, como el que vemos en la pantalla, que es frecuente encontrar en los senderos turísticos, y tenemos el camino bien delimitado, pero nos hacemos la pregunta, ¿sabemos qué hay a su alrededor? Pues por esto, cuando decidimos entrar al bosque, vemos una imagen como la vemos ahorita, como borrosa, donde no hay nitidez y es como una pintura con tonalidades verdes que se pueden un poco pixelado. Pero a medida que vamos estudiando el bosque, podemos ir viendo con mayor detalle y podemos observar más. Pero toda esta interpretación y entendimiento se basa en la información que vamos recopilando. Y con este conocimiento podemos observar un termitero y ya tenemos la capacidad de poderlo reconocer o identificarlo porque ya sabemos qué es y dónde podemos encontrarlo. Y mucho mejor si vamos complementando y alimentando esta información y podemos visualizar el paisaje en su conjunto y comprender cómo el termitero se puede integrar al ecosistema. Poder ya finalmente ver esta imagen más integral. Y a medida que vamos conociendo más elementos de la biodiversidad, podemos tener más unidades de interés o elementos de interés y enriquecer el guión en las experiencias. Por ejemplo, el lado izquierdo, tenemos un árbol con un termitero y contar datos curiosos o asombrosos, como que un termitero tiene caminitos porque el comején es muy sensible al calor, porque todo el comején tiene el mismo volumen que toda la humanidad, porque el comején pesa 4 veces más que las hormigas en todo el mundo. Y a mano derecha podemos tener un árbol con un jardín de hormigas que construyen un nido en el árbol y le van sembrando diferentes plantas como orquídeas, filodendros, ficus, clusia, entre otros. Y así empezamos a ver el bosque. Todo lo anterior lo sintetiza muy bien una cinta célebre de Jordi Berra, que es, puedes observar mucho con solo mirar. Y de esta manera reconocemos que hay un potencial muy grande para prestadores de servicios turísticos en conocer sus predios desde una mirada de la biodiversidad y aprovechar y ofrecer este conocimiento en las actividades turísticas. Y como resultado, ser como el monstruo de colores que se atrevió a explorar y dejarse sorprender y así maravillarse por la naturaleza. Y bueno, ya en qué es el monitoreo de la biodiversidad, bueno, es la observación y emisión organizada, bien diseñada de los cambios de la biodiversidad en sus diferentes niveles, ya sea genético, de especies, ecosistémico, que generalmente está en un contexto definido por una pregunta de investigación o en un objetivo de manejo y gestión. Por ejemplo, nos podemos preguntar qué tipo de fauna
o flora tengo y cómo puedo atraer turistas? Bueno, para monitorear la biodiversidad, uno pues debe sentirse atraído por la naturaleza, ¿no? Es importante sentir un poco de afinidad por este bello recurso. Debemos tener un conocimiento previo al área de interés que vamos a monitorear. Y las cuatro últimas son más importantes, que es ser un buen observador, ser ordenado, documentar todo lo que vemos y estar dispuestos a sistematizar y hacer algo con los datos que colectamos. Antes y durante el monitoreo de biodiversidad, uno se responde o se va respondiendo estas preguntas. ¿Para qué monitorear la biodiversidad? ¿Qué monitoreamos? ¿Qué información vamos a obtener del monitoreo? ¿Dónde, cuándo lo vamos a hacer? ¿Quién y cómo monitorea? ¿Cómo vamos a tener esta iniciativa a lo largo del tiempo y qué vamos a hacer con los datos? Esto nos lo vamos respondiendo a medida que vamos desarrollando el monitoreo también. ¿Para qué es importante monitorear la biodiversidad? Primero, y lo considero lo más importante, es que genera apropiación territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de lo que yo conozco de este recurso, puedo hacer un uso adecuado de este mismo, en este caso la biodiversidad. ¿Para qué? Para poder desarrollar una experiencia para los turistas. Ya más adelante vamos a profundizar un poco este tema, porque además puedo aportar al conocimiento de la biodiversidad. Me permite entender presiones, cambios, oportunidades. Y si algo le está pasando a la biodiversidad en mi predio, es porque algo también puede estar pasando en mi predio o le puede estar sucediendo como tal al predio. Este tipo de prácticas invitan a cuidar y a proteger los ecosistemas, y también la biodiversidad es utilizada para gestionar de una mejor manera los recursos naturales, ya que nos pueden servir para calcular índices de calidad ambiental, o también actualmente que estamos haciendo procesos de monitoreo a las actividades de restauración ecológica. Como les comenté, pues cada vez son más las experiencias que se ofrecen a la observación de la biodiversidad. Se están desarrollando cada vez más experiencias alrededor de esto. Tenemos el ejemplo de la Cotinga en Costa Rica, donde usted paga un pasadía de $75 y todo el día le enseñan a usted de hongos. Le enseñan a usted una pequeña teoría, hace una caminata por el sendero donde pues, puede diferenciar diferentes especies de hongos, y le enseñan también a diferenciar qué hongo es comestible y cuáles no son comestibles, y tiene a su vez un almuerzo y un refrigerio que obviamente pues incluyen hongos comestibles dentro del menú. También pues vamos a hablar más adelante de esta experiencia, que es observar jaguares en el Pantanal en Brasil, que actualmente está generando una entrada económica bastante importante, ya que se dieron cuenta que un jaguar vale más vivo que muerto. Se están vendiendo también experiencias para poder observar herpetos o anfibios en el Perú. Y también se están vendiendo experiencias para ir a ver insectos al África. Sí, también la gente paga por ver insectos, y más adelante les voy a mostrar que aquí en Colombia hay también una iniciativa de eso. A nivel nacional, pues estos son unos ejemplos, pues hay varios, pero son como unos ejemplos más claros, puede ser, más consolidados, y puede ser la expedición que se están vendiendo en el Hato de la Aurora en el Casanare, donde usted puede ver aves, puede ver caimanes, puede ver venados, y puede ver también cómo a su vez se desarrolla una actividad ganadera. Puede usted pagar un tour de plato luminoso en Cartagena, donde literalmente se ve el mar, así como ustedes ven en la fotografía, y ya una actividad que está cogiendo más auge y está mejor consolidada, que es la observación de aves. Pero traigo de ejemplo dos organizaciones, que es Wigwa Tours de Santa Marta y Serranía Birding aquí en Mesetas, en el Meta. ¿Qué monitorear? Pues podemos monitorear muchas especies, pero principalmente esas especies que podemos monitorear las podemos agrupar en estas categorías. Podemos monitorear especies carismáticas, que hacen referencia a esas especies por las cuales uno siente un poquito más de afinidad, uno las ve como muy bonitas, uno siente un poco más de empatía, entonces que las ve chistosas. Entonces son como esas especies por las cuales uno siente un poco más de afinidad y como que les coge un poquito más de cariño. Entonces aquí en nivel nacional tenemos varios ejemplos, pero pues tenemos el que vemos en la pantalla, que es el delfín rosado. También está el gallito de roca, también está la tortuga marina, y pues la más conocida a nivel mundial, que es el panda, pues porque es el escudo del Fondo Mundial para la Conservación. También podemos monitorear especies abundantes, no necesariamente tienen que ser insectos, también puede ser ranas, anfibios, reptiles, murciélagos, pero pues vemos una cantidad de especies que antes no veíamos, y pues nos genera un poco de curiosidad saber qué es, podemos hacerlo. También podemos monitorear especies indicadoras, que son esas especies que son sensibles a cualquier cambio en las variables ambientales. Tenemos acá, por ejemplo, los corales, que actualmente pues se están sirviendo para monitorear el aumento en las temperaturas marinas. Y podemos monitorear especies focales, que hacen referencia a esas especies que tienen un alto grado de extinción y que por lo tanto se vuelven como un objeto de conservación para las autoridades locales.
De monitorear, podemos monitorear muchas cosas. Lo más conocido pues son las aves y los mamíferos, pero podemos monitorear desde plantas hasta invertebrados. En flora también podemos monitorear varias cosas. Actualmente se puede monitorear los líquenes. Los líquenes a veces se utilizan para poder medir la calidad del aire en las ciudades. De plantas podemos medir en qué temporada X especie está en floración, X especie está en fructificación, qué animalito viene y come a esta planta, etcétera, etcétera, más otras cosas que queramos nosotros plantearnos, pero esos son como a grosso modo lo que mayor se monitorea. De invertebrados podemos monitorear, ya vimos el ejemplo de los corales, pero podemos monitorear también lo que son artrópodos acuáticos, esos son altamente utilizados para los índices de calidad del agua. Y pues invertebrados lo más conocidos son las aves y los mamíferos, pero podemos monitorear desde peces hasta mamíferos marinos, o sea, cualquier especie, hasta microbios, hasta microorganismos podemos monitorear. ¿Qué información obtenemos con esto? Son solo unos temas que podemos obtener, unos resultados que podemos obtener, pero los resultados en general son muchos. Podemos obtener un número de especies, eso es muy importante porque para el monitoreo es muy importante saber qué número de especies tenemos. Si estamos haciendo como tal monitoreo una especie en particular o una población de especies en particular, podríamos a través del monitoreo determinar el crecimiento de esa población o ver los cambios en tamaño de ese individuo en particular. Podemos determinar la presencia o ausencia de especies, qué cambios hay en la población, en qué temporada se reproducen, en qué temporada hay abundancia, en qué temporada están para reproducción, en fin, podemos obtener muchos resultados del monitoreo. ¿Dónde podemos monitorear? Hemos visto que los predios que nosotros intervenimos tienen la particularidad de que el predio es muy grande, pero solo se utiliza para turismo una pequeña porción del predio. A nosotros como anfitriones nos interesa saber qué habita en todo el predio. Pues claro, pues a mí me interesa saber qué hay en todo mi predio y con eso pues yo tengo una narrativa mucho más bonita de la biodiversidad que le puedo dar a los turistas. Sin embargo, a los turistas les interesa, ellos solo van a ver lo que está en el camino del sendero. ¿Dónde monitorear? Pues va a depender mucho de la curiosidad que ustedes tengan como dueños de los predios o de la capacidad operativa que ustedes tengan. Pues si ustedes no les da para poder darse una vuelta por todo el predio, pues muy seguramente no van a poder monitorear todo el predio, sino una parte del predio. A lo que voy es que aquí no nos vamos a detener en qué es más importante monitorear. Lo importante es monitorear la biodiversidad, ya sea en la parte turística o fuera del predio, pero lo importante es conocer qué biodiversidad tenemos. Para seleccionar los sitios de muestreo, pues hay cuatro formas de seleccionar sitios de muestreo. El primero, pues es al azar. Esto hace referencia a esos sitios que uno elige porque considera que llevan a haber datos relevantes. Entonces, yo vi que al lado de la entrada de mi casa tengo un parchecito de bosque, quiero una monitorear allá. Quiero ir a monitorear cerca al lado de la laguna o quiero ir a monitorear detrás de la casa. Aquí lo importante es que podamos obtener muchos puntos para monitorear. Podemos hacerlo también dividiendo nuestro territorio como en sectores. Por lo menos aquí en nuestra imagen de la superior derecha, vemos que hay un terreno que está dividido en tres partes. Podemos dividir lo que la primera parte hace referencia a un bosque, la segunda hace referencia a un agroecosistema y la otra hace referencia a un humedal, por ejemplo. Pero lo importante es que la misma cantidad, los mismos puntos de monitoreo que yo saque en el bosque sean los mismos que yo saque en el agrosistema. Sería como la única condición para este sitio. Podemos hacerlo también de una manera más técnica, entonces podemos el territorio y lo dividimos en cuadrículas a través de sistemas de información geográfica, no sé qué, y lo importante de esta técnica es que monitoreemos lo que hay en la mitad de cada cuadrícula. Pero pues a nosotros no vamos a ser tan técnicos, no vamos a dividir el territorio en franjas ni nada, y nosotros lo que queremos hacer, queremos monitorear, son los senderos, hagámoslo por los senderos. Aquí podemos hacer partícipes también a los turistas y nosotros pues como tal vamos a dedicarnos a esta parte turística del sendero. Les traigo como ejemplo esto, en donde en Uribe Meta hay un emprendimiento de avistamiento de aves en la Avenida La Floresta, en el predio La Esperanza, que es dueño de este predio una persona que perteneciente a la comunidad indígena Nueva Misac de los Daza, quien nos pidió apoyo, quien pues nos reportó que habían como unos ataques de fauna silvestre, animales domésticos, y nos pidió el apoyo para ver si podíamos pues prestarle unos equipos para ver qué era lo que estaba pasando o cuál era la especie que estaba como haciendo esos daños. Como pueden ver en la imagen, el sendero queda en una zona boscosa densa, que hacia la parte norte está el páramo, que hacia la parte más arriba está el páramo del Sumapaz, y es un corredor ecológico bastante amplio que viene desde el páramo del Sumapaz y conecta todos esos ecosistemas que bajan hasta el río Duda, y ahí pues va hacia abajo, hacia las otras áreas naturales. Entonces, ya instalamos los equipos,
vimos la importancia del sitio, hicimos obviamente el sendero del Gallito de Roca, lo hicimos completo, vimos al Gallito de Roca y después de varios minutos de estar ahí parados pensando en dónde instalar los equipos, viendo tanta densidad de bosque, pues tomamos la decisión, pues instalemos los senderos, no nos compliquemos tanto, instalémosla ahí que muy seguramente los animales van a utilizar estos sitios para pasar. Entonces sí, vimos al Gallito de Roca y todo y de bajada empezamos a instalar los equipos. Y como pueden ver, instalamos los equipos y a los 2 días, al día siguiente, más o menos 2 días máximo, ya empezamos a dar reportes. Vemos que empezaron a pasar pumas, tigrillos, armadillos, jaguarundis. Entonces, ¿qué pudimos identificar acá? ¿Y qué le dije yo a Daniel, que en este caso era el dueño del predio? Le dije, mira, Daniel, tú puedes decir claramente que por la mañana vamos a ver el Gallito de Roca y por este mismo sendero que estamos pasando, pasan pumas, pasan felinos, pasan cualquier cantidad de mamíferos. Entonces, como ven, la fauna no discrimina que si un sendero o no, ellos también utilizan los pasos que nosotros utilizamos porque pues también son fáciles de caminar. O podemos hacer lo que hace Oscar Enciso en Ocaima, quien es un campesino que literalmente se engomó viendo polillas y mariposas y empezó a subir todos los datos que él empezó a conseguir sin saber nada, porque él no sabía absolutamente nada de cómo subir estos datos a la aplicación y empezó como a investigar cómo subir los datos y empezó con uno que tal vez le había quedado mal subido, pero a medida que empezó a aprender, él ya es una persona que tiene muchos seguidores en Naturalista, ya ha publicado dos guías y a través de esta aplicación también está haciendo contacto con la gente para ir al predio de él y empezar a que la gente vea polillas con él y a vender esta experiencia. Debemos tener unos criterios en cuenta para la selección del método de muestreo. Esto también va a depender mucho de la capacidad operativa de cada uno de los dueños de los predios y de cada uno de los operadores que quieran hacer el tema del monitoreo. Pero debemos cumplir estos criterios que la metodología sea objetiva. ¿Qué quiere decir que sea objetiva? Que el método me permite identificar de manera segura, ya sea el grupo que yo quiera monitorear, mamíferos, aves, reptiles, insectos, cualquier grupo, o la especie que queremos monitorear o la especie que queramos monitorear. Por ejemplo, yo quiero hacer un monitoreo de insectos y voy a instalar cámaras trampa. Es una metodología que no es apropiada para el monitoreo de insectos. Para el monitoreo de insectos hay otra que me puede ser más objetiva y me puede ser de mejor utilidad que la instalación de unas cámaras trampa. El método de muestreo debe ser significativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es o sea, ustedes aquí deben ser rigurosos en el sentido de que si van a hacer un monitoreo por un sitio y van a pasar una vez cada 5 meses, los datos no van a ser confiables. Aquí lo importante es que ustedes sean rigurosos y sean constantes en el monitoreo. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen el tiempo de pasar 3 veces por el sendero durante 5 o 6 meses, háganlo. ¿Sí? Eso le va a levantar usted unos datos de calidad, unos datos robustos que le va a permitir a usted adquirir un conocimiento de la biodiversidad bastante fuerte para poder generar como tal una narrativa. Y por otro lado, pues, si soy una persona y me propongo a caminar el sendero 20 veces a la semana, pues no lo voy a lograr porque yo tengo que trabajar, tengo que ir a hacer mercado, tengo que ir a hacer otras actividades. Entonces, a lo que voy acá es que lo significativo es que yo sea riguroso en el monitoreo, que haga la cantidad, que recorra, me propongo una meta de poder recorrer el sendero, de poder instalar los equipos las cantidades de veces que yo pueda hacerlo y no vaya a sobrepasar como tal esa capacidad operativa que yo tengo. Que sea eficiente, que los datos que yo tome sean lo suficiente, o sea, que los datos que yo tome sean suficientes para poder generar como tal y tener unos datos robustos. Por eso es importante la metodología, que sea costo suficientemente efectivo, que en el mínimo de tiempo y de recursos pueda tener unos datos robustos. Y aquí también es importante los sitios que yo elija para monitorear. Que yo tengo una familiaridad con el recurso. ¿A qué hace referencia? Les pongo el ejemplo de Oscar Enciso que les mostré ahorita, quien es un duro en polillas, pero yo creo a él se le facilita más monitorear polillas que monitorear murciélagos porque no tiene una familiaridad como tal con los murciélagos. Muy seguramente lo aprenderá después, pero a él se le facilita mucho más ahorita monitorear como tal las polillas. Que tenga una escala que sea representativa del lugar. ¿A qué me refiero con esto? Pues aquí la escala siempre va a ser una escala local que va a ser a nivel de nuestro predio. Y esa información que yo levante local, eso me va a alimentar a mí una red mucho más grande que está monitoreando, no sé, digamos, toda la región amazónica. Y que el dato o el indicador o la especie sea sensible a un indicador de interés de conservación, ya sea la deforestación, la contaminación o en este caso el turismo. ¿Cuándo monitoreamos? Podemos monitorear en dos escenarios. Uno, por factores naturales, que hace referencia a la estacionalidad, es decir, nosotros en Colombia tenemos dos estaciones, llamémoslo de esa forma, que es una temporada de lluvia y una temporada seca.
y es fundamental porque como la fauna se mueve al ritmo como tal de la vegetación, es importante saber qué tenemos en ambas temporadas, ¿sí? No es lo mismo la biodiversidad que yo voy a encontrar o la fauna que yo vaya a encontrar o la vegetación que yo vaya a encontrar en el cuadro B al cuadro A. Entonces, por eso es importante saber qué especies tengo en mi cuadro A y qué especies tengo en mi cuadro B. Con eso yo me aseguro y le digo al turista, vea, en temporada seca podemos ver esto y en temporada de lluvia podemos ver esto, pero lo importante es saber qué hay ahí y por eso el monitoreo es muy importante hacerlo en estas dos temporadas por factores naturales. Y ya como tal, pues por un factor antrópico puede ser una temporada alta de turistas o en una temporada baja de turistas. Esto es un ejemplo de lo que de esta aplicación que lo que hace es monitorear el patrón migratorio de las aves. Entonces, él compara como tal cuál ha sido el patrón migratorio de las aves mes por mes. ¿Y esto para qué nos sirve? No, esto nos permite ver en dónde se están aglomerando las especies, cuáles son los sitios que están utilizando para migrar. Y a su vez, esto nos va a servir para qué? Para poder formular nuevas áreas AICA, que son las áreas de interés para la conservación de las aves. Esto nos puede también para poder formular áreas de interés ambiental aquí a nivel nacional o ya a nivel internacional poder declarar más áreas transar, etcétera. Pero como pueden ver, este tipo de herramientas, ¿qué es lo que nos permite? Gestionar los recursos naturales. Bueno, entonces, ¿quién monitorea y cómo? Realmente cualquier persona que tenga un cierto interés por la naturaleza y una capacidad de observación puede ser una persona que puede monitorear, y esto puede ser desde el residente del predio con su familia, como también los turistas, los guías de turismo, los operadores locales de turismo, la comunidad y también terceros como universidades, ONGs, institutos de investigación o escuelas que pueden ir a atractivos turísticos, por ejemplo en salidas de campo, y hacer pues unos monitoreos bastante estructurados. Pero cualquier persona puede hacerlo, hay muchas herramientas, como ya les contaré. Entonces, tenemos muchas opciones de monitoreo y estas van desde simples y sencillas hasta muy elaboradas y estructuradas. Eso pues ya va a depender el método que uno escoja, del grado de interés que uno tenga y del conocimiento también pues que se tenga. Si es algo básico, digamos, sencillo, simple, existen una cantidad de herramientas de ciencia ciudadana que nos permiten identificar especies y también registrarlas. Está, como ya se mencionó, y Naturalista Colombia, que es para todos los grupos de fauna y flora. Tenemos también la aplicación de Merlín, que es excelente, sobre todo para los cantos de las aves, y estos nos ayudan a identificar, se lo pueden registrar entonces en otra plataforma también, que es para aves, que se llama eBird. Tenemos entonces también unos eventos anuales de ciencia ciudadana como el Global Big Day, que es en mayo, y tenemos otro que es el October Big Day, ahora en octubre, en donde en todas partes del mundo las personas salen durante 24 horas a registrar, a identificar y a registrar aves, y esto entonces crea una base de datos enorme, muy buena, que contribuye mucho pues al conocimiento de la distribución de las aves. Tenemos también el conteo navideño de aves y tenemos también un evento anual, que es un mes en donde todo el mundo también sale a instalar cámaras trampa para registrar pues, mamíferos terrestres, y esto lo promueve el Instituto Mundo. Son herramientas que están al alcance pues, de todos, muy sencillas. Ya si queremos entonces unos métodos más elaborados y estructurados, tenemos una herramienta que se llama Restore, que también es una herramienta de ciencia ciudadana que se utiliza para reportar restauración de paisajes. Tenemos entonces otra herramienta digital llamada Rainforest Connection, que es para subir datos de monitoreo acústico, que pueden ser de aves, de murciélagos, primates o de insectos. Para continuar, entonces tenemos también monitoreo en tiempo real para aves con una serie de aplicaciones. Tenemos también una herramienta muy poderosa para analizar las fotografías de cámaras trampa que se llama Wildlife Insights.
Y bueno, ya cosas más elaboradas y estructuradas, pues tenemos, por ejemplo, un diseño de cuadrícula de fototrampeo de monitoreo acústico y cosas ya pues muy avanzadas y científicas es, por ejemplo, la instalación de estaciones que monitorean especies que tienen pues, collares de radiotelemetría y son automatizados. Esto ya pues es algo que se hace en estaciones científicas, por científicos, muy elaborado y estructurado. Hay unas herramientas increíbles al alcance de todos, como les mencioné las primeras, tenemos eNaturalist Colombia, que es una aplicación que uno puede descargar en el teléfono o en el computador y se trata de registrar encuentros o observaciones. ¿Qué es un encuentro? ¿Qué es una observación? Es una observación que uno hace en un determinado lugar y en una determinada fecha. Entonces uno sube esa imagen a la aplicación y se comparte con otras personas de la red porque hay una comunidad, o sea, hay una comunidad de personas aficionadas y estas personas te pueden comentar y ayudar a identificar las especies y en esta red también hay personas muy expertas en cada grupo taxonómico. Entonces, va a haber un experto, por ejemplo, en polillas que te va a ayudar a bajar el grado taxonómico, pues en el mejor de los casos hasta especie, pero si no, pues al menos de familia a género. Y así entonces es una forma de contribuir a la investigación, a la ciencia y de uno mismo también aprender. Y sí, cada vez pues conocer y aprender más y compartir la información. Tenemos también las que les mencioné del laboratorio de Cornell, que es Merlin. Esta te ayuda a identificar tanto fotografías como sonidos de las aves, pero es más útil para los sonidos de las aves. Entonces uno le da play y empieza a captar todos los sonidos y te empieza a identificar qué ave es. ¿Sí? Y ya una vez pues sabemos qué ave es, pues podemos entonces registrarlas en eBird, por ejemplo, la especie, y en eBird también uno puede, por ejemplo, poner explorar o en Merlin también explorar y ahí entonces te va a mostrar cuáles son las aves más probables que se pueden encontrar en tu localidad. La otra, pues como les había mencionado, es la de Wildlife Insights, que es para analizar las fotos de las cámaras trampa. Una cámara trampa toma pues miles de fotos y pues luego analizar eso es súper complejo y también hay fotos como nada que ver. Esto te ayuda a, entonces a filtrar, a descartar y te va a identificar a nivel de especies y lo que está observando uno es un ocelote o un margay o un puma o una danta. Y esto es la herramienta, lo que hace es mediante un algoritmo, pues inteligencia artificial, lograr la identificación de estas especies y entonces le ahorra a uno muchísimo trabajo. El árbol de decisiones. El árbol de decisiones, entonces, bueno, aquí es más o menos, pues, ¿qué especies podemos monitorear? En realidad, todas las especies que, o sea, tanto de fauna como de flora, todas se pueden monitorear, no solamente aves y mamíferos, que es como lo más común, y pues esto es un poco para mostrarles eso. Entonces uno tiene, pues, puede hacerse la pregunta, ¿es acuático? Y si sí, pues podemos usar una careta y hacer observación directa de peces, por ejemplo. Si no, entonces preguntarnos si produce sonido. Entonces, sí, podemos utilizar la herramienta de monitoreo acústico para todos los que producen sonido. Y si no, preguntarnos, ¿es un vertebrado terrestre? Si sí, entonces podemos usar una cámara trampa. Si no, preguntarnos, ¿es un insecto? Si sí, entonces podemos usar trampas entomológicas. Si no, preguntarnos, ¿es diurno? Si sí, entonces utilizar binoculares y hacer observaciones directas. Y si no, entonces utilizar una linterna o luz blanca o una luz ultravioleta que nos puede permitir monitorear pues, insectos, hongos y otras especies. Bueno, entonces tenemos en Internet una gran cantidad de información de protocolos, manuales, guías de monitoreo de diferentes grupos de especies, de vertebrados, de ecosistemas, y es una gran herramienta para uno, pues,
empezar y basarse, aunque lo ideal es que cada uno pues construya su propio protocolo de monitoreo ya aterrizado a su realidad, a su lugar de estudio o a la especie en particular que quiera monitorear según la pregunta de investigación que se tenga. Pero pues es como para mostrarles que hay una cantidad de información ahí en la web disponible que nos puede ayudar a determinar cómo hacer esto y cómo pues adaptarlo a nuestra realidad. Listo, entonces lo más importante de los monitoreos es mantenerlos a largo plazo, ¿no? Porque un monitoreo vale la pena es cuando se tiene información sistemática a lo largo de muchos años para poder observar pues, estos cambios, estos patrones. Y eso es lo difícil, cómo mantener eso en el tiempo. Entonces, lo que se está promoviendo desde el programa Destino Naturaleza es que estos ejercicios de monitoreo hagan parte de la experiencia turística, ¿sí? Que el turista pues pague un pasadía, por ejemplo, para que haga un día sea biólogo por un día, es decir, vaya a campo con los anfitriones, aprenda a instalar cámaras trampa, aprenda a bajar la información o aprenda a tomar datos de herpetos, qué es lo que uno tiene en qué elementos se tiene uno que fijar para identificar una especie u otra. También podemos entonces mantenerlos en el tiempo si construimos, por ejemplo, un calendario de aves migratorias, como el que construyó el compañero, o también, por ejemplo, en el caso de jaguares, es fácil hacerles identificación y seguimiento en el tiempo. Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, no sé, es el relato La Aurora. Eso es una finca en el Casanare, en donde el plan, digamos, inicial era ir a montar a caballo y ver fauna en general, pero luego se empezaron a dar cuenta que pues, se veían jaguares y que este era un gran atractivo y que, pues, entonces, siendo tan importante y con tanto potencial este atractivo, pues querían saber cómo estaban sus poblaciones. ¿Estarán decreciendo? ¿Estarán aumentando? ¿Estarán estables? Entonces empezaron a instalar cámaras trampa y como los jaguares tienen estas manchas que son como una huella digital, entonces también podían lograr identificar a nivel de individuo y les pusieron nombres a cada individuo que identificaban y les empezaron a hacer seguimiento, se empezaron a dar cuenta cuando tenían crías, esas crías si sobrevivían y si tenían a su vez crías. Y así pues a lo largo de muchos años pues ya pudieron construir como un árbol genealógico de su población de jaguares y saber pues que la población realmente pues estaba manteniendo, estaba estable y la empezaron entonces a cuidar y hoy en día actualmente se puede decir que es el principal atractivo de Hato La Aurora. Este es otro ejemplo en Puerto Asís, Putumayo, en la reserva Amazon Birds. Esta reserva tiene como 8 especies de primates, pero hay un primate que es como el atractivo principal, que es el tití pigmeo. El tití pigmeo es el primate más pequeño del mundo. Y ellos entonces, a lo largo del tiempo que lo empezaron a seguir, a observar, a monitorear, pues se dieron cuenta que los titís pigmeos les fascina un árbol que le llaman el lechero, siempre están ahí, ya saben entonces cuántos lecheros tienen en su predio, cuántos grupos de tití pigmeo tienen en su predio, a qué hora se pueden ver, todo. Y hoy en día, pues, uno va a esta reserva y prácticamente le garantizan que va a haber a este mico. Yo, todas las veces que he ido, siempre lo he podido ver. Entonces, eso es una gran ventaja, uno poder garantizar que va a observar algo que quiere ver o fotografiar. Este es otro ejemplo que es en México, en donde con luciérnagas. Entonces había una temporada en donde salían muchísimas luciérnagas y era un espectáculo, puedes ver el cielo, el ambiente lleno de luciérnagas iluminadas, pero pues no se sabía por qué pasaba, o cómo pasaba, o cada cuánto pasaba, o cuál era la lógica, pero
a través de la investigación y el monitoreo, pues entonces entendiendo cómo funciona el ciclo de vida de este insecto, se dieron cuenta que ellos tienen un ciclo de vida de 2 años. El adulto pone sus huevos, los huevos se vuelven larvas, las larvas se alimentan de caracoles y babosas, luego en pupa y luego sale el adulto y todo esto pues sucede en una temporada que si no estoy mal es en verano y ya teniendo como certeza de cómo funciona, qué pasa, pueden cuidarlo, pueden cuidar su hábitat, su ambiente y también pues promocionar este pasadía. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, recorrido guiado de luciérnagas, el horario, a qué hora es la salida. Entonces se vende como un producto turístico esta observación de este fenómeno natural. Bueno, ¿qué hacer con los datos? Pues esa es una pregunta con la que me ha tocado como enfrentarme en este programa y me imagino que mis compañeros también, y es llegar a un predio donde se desarrolla una actividad de turismo y encontrarse con un anfitrión súper entusiasta que sale y le dice a uno, mire, me conseguí 2 cámaras trampa porque quiero conocer la biodiversidad, llevo colocándolas un año entero, tengo un montón de fotos en mi computador, pero ya, ¿y ahora qué hago con esto? Siento que no estoy haciendo nada. Y muy tristemente uno diría, sí, en efecto no estás haciendo nada. El fin último de tomar una información o de tomar un dato es generar conocimiento. Y si yo no divulgo como los resultados, no los comparto, pues no estamos cumpliendo con este objetivo. Y es aquí donde el turismo de naturaleza cobra especial relevancia, ya que se podrían decir que hay 2 maneras de compartir los datos a través de este gremio. Y eso es a través de las historias que le cuentan al visitante y por otro lado, para aquellos que son más juiciosos y quieren aportar a la ciencia, se pueden convertir en parte de la red de ciudadanos que ayudan a recopilar y publicar datos para entender el estado de la biodiversidad. Cuando estamos tomando la información de una especie o de un grupo de especies, el estar en constante contacto con el entorno, esto permite que aprendamos de toda la flora y fauna que está asociada a esa especie objeto. Y esto permite que aprendamos del bosque. Y con esto se pueden enriquecer sus historias y tener una narrativa mucho más interesante que cautivará al visitante. Es muy diferente contar una historia de algo que nos han contado o hemos leído a algo que hemos vivido, porque cuando aprendemos a través de la vivencia, estamos utilizando varios sentidos. Estamos escuchando los ruidos que hace el animal, olemos ciertos animales, las flores, las plantas, y este conocimiento hace que veamos el bosque nítidamente, así como lo decía Adriana. Y así ustedes se conviertan en esa lupa para que los visitantes puedan ver el bosque nítidamente. También conocer la dinámica del bosque permite promocionar de manera más efectiva la actividad turística. Por ejemplo, aquí a la derecha, en el círculo más extremo donde tenemos el número 1, vemos cuál es la estacionalidad de la fauna en función pues, del calendario anual. En el círculo 2 vemos la estacionalidad de la producción de los frutos del bosque y en el 3 la estacionalidad de las actividades productivas del sitio. Este tipo de ejercicios permiten tener como cierta claridad la dinámica del territorio y saber qué le podemos ofrecer al visitante según la época del año, como qué les podemos ofrecer en cuestiones gastronómicas o en la observación de fauna. Por ejemplo, tener esa seguridad de decir, como decían mis compañeros, si viene en febrero seguro, le aseguro 100% que ve el monito tal en el árbol tal. Esa seguridad atrae al turista. Y por supuesto, la fauna se distribuye en función de la temporalidad de la flora, por lo que conocer los calendarios florales también son de gran ayuda. Por otro lado, como dijimos, para los que son más juiciosos o entusiastas que quieren aportar a la conservación de manera mucho más profunda, pues pueden ser parte de la red de ciudadanos que apoyan a la ciencia para tener información para la toma de decisiones. Ustedes no se imaginan lo difícil que es tomar una decisión en el ámbito ambiental dada la falta de información. Cuando hablamos de toma de decisiones, por ejemplo, imagínense esos ejercicios donde se hace la evaluación de riesgo de extinción, que es el proceso que se hace para definir el estado de conservación de una especie, es decir, si esta especie está amenazada o no, y qué grado de amenaza tiene. Y ahí es cuando ustedes seguramente han escuchado hablar de las especies vulnerables, las especies en peligro,
etcétera. Para llegar a establecer esto, hay que tener información poblacional, la cual no tenemos. Por eso esas decisiones se toman con un alto grado de incertidumbre. Como para que me entiendan un poquito mejor, cuando les digo información poblacional, les voy a dar un ejemplito como para que entendamos mejor este concepto. Nosotros sabemos que cada 10 años, por ejemplo, el DANE hace un censo a nivel nacional para saber cómo están los habitantes de Colombia. Y en un día todas las personas se tienen que quedar en su casa y llegan unos encuestadores que dentro de muchas preguntas que les hacen, preguntan cuántas personas viven en ese hogar. Y con esta información, cuando la comparamos con los años anteriores, se dice la población de las personas de Colombia aumentó, se quedó igual o disminuyó. Ese es el tipo de información que necesitamos para hacer, por ejemplo, esa categorización de especies. Entonces, si ustedes se imaginan hacer ese ejercicio para todas las especies del país, siendo un país megadiverso, esa es una tarea titánica y no hay recursos humanos y económicos para esto en el sector ambiental. Y ahí es donde el turismo puede ser de una ayuda fundamental. Si ustedes toman la información de una forma sistemática y la publican, un estudio de un lugar puntual puede enriquecer estudios o estrategias de mayor cobertura. Por eso es recomendable revisar qué hacen y cómo lo hacen los demás. Así, el dato puntual de una finca no solo servirá para manejar su territorio, promocionarlo y contar historias fabulosas, sino que aportará estrategias a nivel departamental, regional, nacional e inclusive internacional. Y eso le da un sentido mucho mayor a ese dato que estoy tomando. ¿Se imaginan ustedes diciéndole a su turista que están aportando a una estrategia de nivel internacional? Eso es algo que les va a dar mucho competitividad en su gremio. Con todo ese escenario que les he contado, pues obviamente hay una gran necesidad de construir redes de generación de información y no solo en el sector ambiental, sino con todos los ciudadanos, ya que el patrimonio natural es de todos. Y si vemos, el sector turismo de naturaleza puede ser uno de los grandes aliados, porque si miramos un mapa donde se realiza el turismo de naturalezas, estos lugares están dispersos por todo el país. Por eso los invitamos a que sean parte de nuestra red. Afortunadamente, hoy día, gracias a las tecnologías, tenemos muchas herramientas que facilitan la toma, el almacenamiento y la publicación de la información, así como redes y comunidades de apoyo. Ya Adriana les enfatizó en esto, solo quería compartirles acá que todas estas herramientas afortunadamente tienen tutoriales que permiten que cualquier persona pueda utilizarlas. También se pueden apoyar de estas iniciativas, como les comentó Adriana, días que son a nivel internacional ya conocidos para atraer los turistas y que ellos hagan parte de esas actividades, como es el caso del mes de octubre, que es el mes de cámaras trampa, o los casos de los Global Big Day a nivel, pues que también son internacionales. También si ven las fechas, estas son fechas que coinciden con épocas que son de bajo turismo, por lo que les ayudaría a promocionar como esas épocas que están con bajo llegada de turistas. Y por último, queremos mostrarles como otro uso que se le pueden dar a los datos. Por ejemplo, si trabajan con Aves, que es el grupo que lleva la delantera en todo el tema de sistematización de la información, se pueden alimentar estrategias más puntuales como las herramientas, esta que vemos acá, que es de alas seguras, donde se puede sobreponer la información de zonas de importancia de aves con actividades productivas como ganadería, agricultura, con el fin de tomar decisiones en caso que se quiera tener una actividad productiva amigable con la conservación de las aves. Ya para empezar a ir cerrando, estas son buenas prácticas en el monitoreo y es que es muy importante no ir a cambiar las condiciones naturales por unas condiciones artificiales que cambien el comportamiento o la salud o el bienestar de las especies, y estas incluyen limitar el uso excesivo de playbacks. Esos son como los cantos de los aves que uno las pone para llamarlas, y eso es porque ellas en muchos casos son muy territoriales y el exceso de playbacks puede alterar sus comportamientos. No poner libaderos o comederos, esto genera
problemas fitosanitarios dentro de las especies en muchos casos, si no se manejan bien, y también crean pues comida en abundancia de manera artificial, de tal manera que si llega a haber un momento a donde el dueño del predio no pueda seguir poniendo comida, estas poblaciones se ven severamente afectadas. Evitar también domesticar a estas especies. Esto cambia también los comportamientos de ellas y sus dinámicas sociales. Y por último, también respetar los espacios de cada especie. ¿No? Mantener distancias, dejarles el hábitat que tienen. Un poco en ese sentido, nosotros en el programa hemos desarrollado esta lista de árboles para atraer animales en atractivos turísticos para las zonas donde trabaja el programa, que las ven ahí en el mapa. Entonces, esta es la manera como a través de en un sendero, por ejemplo, se podría sembrar estas especies para buscar maximizar el avistamiento de esta fauna en estos atractivos. Quería también darles un ejemplo de cómo el turismo se asocia al monitoreo, y es un ejemplo de Brasil, en donde este es el caso de estudio del jaguar, donde la observación de jaguar en el Pantanal puede traer hasta 27.700 millones anuales por el avistamiento. Eso comparado con 495 millones de pesos, que son las pérdidas anuales de ganadería porque el jaguar se come las presas. Entonces acá uno ve claramente pues que hay pérdidas en un sector, pero claramente hay muchísimas más ganancias en el otro. Al igual que en el caso de la conservación del delfín rosado en la Amazonía. Entonces, en Brasil a veces usan los delfines como carnada y pagan hasta 45.000 pesos por un delfín. Y eso comparado en Leticia, que se recibieron 32.000 turistas al año, que generan 32.600 millones. Entonces, cada delfín estaría generando 122 millones de pesos. Entonces, acá es clarísimo que dejar el animal vivo y llevar turistas es muchísimo más beneficioso que matar un delfín para capturar peces. Eh, y estamos ahorita en el programa apoyando unos procesos de monitoreo de biodiversidad en las geografías del programa. Entonces tenemos ya 5 iniciativas financiadas en Tumaco con aves acuáticas, en Puerto Asís con primates, aves y herpetos, en Villagarzón con herpetos y mamíferos, en Vista Hermosa está por definir qué se va a monitorear, eso va a ser un acuerdo comunitario, y artrópodos en 4 municipios del Meta. Los objetivos de esta convocatoria incluyen diseñar e implementar un programa de monitoreo de biodiversidad. El segundo es crear una comunidad de ciencia y desarrollar material de comunicación y difusión. Y el tercer objetivo es ya integrar realmente ese proceso de monitoreo a la experiencia turística como tal. Y estamos a punto de cerrar una segunda convocatoria que abrimos. El 30 de septiembre se cerrará. Entonces los animamos a aplicar. Y como mensajes finales tengo 4. El primero es que crear experiencias de turismo de naturaleza asociadas al monitoreo de la biodiversidad es un gana-gana para la conservación y el turismo. El segundo es que el conocimiento, como ya vimos, de la biodiversidad está a la palma de la mano con la cantidad de conocimiento que hay. El tercero es que solo protegemos lo que amamos y solo amamos lo que conocemos. Y el cuarto es que tenemos una responsabilidad también por ser el país más biodiverso del mundo y más en el marco de la COP16. Estamos en proceso de publicación de esta guía de monitoreo de biodiversidad en el marco de turismo y naturaleza. Entonces los invitamos a diligenciar este formulario para recibir esta publicación. Y en el chat habrán visto también un link con pues como el registro de este webinar, que quien quiera recibir la presentación o la grabación puede inscribirse ahí. Muchísimas gracias. Ya nos pasamos 2 minutos de la hora, pero podemos tal vez quedarnos unos minutos para responder preguntas.
Veo la mano de Hernando Rivas. Sí, buenos días. Muy buenos días, tardes. Tarde, sí. Ustedes mostraron un poco de guías que ya estaban hechas en la presentación, pero no, ¿cuál es el link para bajar esas guías? Yo creo que tal vez te refieres a los protocolos de monitoreo. Esos no Sí, son guías propiamente, sino ahí protocolos. en la presentación decía la palabra guía. Yo no soy biólogo ni nada parecido. Ok. Yo solamente vi las que pusiste en la presentación. Hay una cantidad de fotos en la presentación. Sí, si quieres o sea, te compartimos la presentación. Si te inscribes con el link, te enviamos la presentación y ahí hay muchos de esos protocolos que están disponibles en internet. Pero no, lo importante es el link de internet para poder bajar esos protocolos. Eso no está en la presentación. No, pero los nombres de los protocolos sí están. Y eso, o sea, podemos incluirlo ahí en la presentación, en las notas, podemos incluir los links para que sea más fácil de bajarlos. Ah, bueno. Y ustedes hablan yo creo, esto fue una convocatoria a este seminario, yo creo que abierta, de gente que no está en las áreas en que usted está en el programa. Creo que son áreas bastante o de orden público para todas las otras áreas de Colombia que no tienen problemas públicos. Hemos Boyacá, eh, ¿qué están haciendo? ¿No piensan hacer nada o qué? Muy buena pregunta, Hernando. Entonces, el programa Estilo Naturaleza está precisamente enfocada en zonas PEDET, en zonas de posconflicto, y por ahora solamente estamos concentrados ahí, aunque esperamos que estos espacios de mayor difusión sí sean de gran utilidad para personas y organizaciones por fuera de nuestras geografías. Magdalena Tinamú, veo la mano levantada, Hola, ¿cómo va? ¿Me escuchan? te oímos. Mucho gusto, mi nombre es Jaime Bolaños desde Honda, Tolima. Pues yo por un compromiso llegué tarde, pero me pareció interesante lo último que concluyeron. Me gustaría pues que me dieran un resumen, si se puede, estilo pitch en 2 minutos. Igual pues nosotros somos una empresa, Magdalena Tinamusadas, estamos enfocada al turismo de naturaleza, específicamente turismo de observación de aves. Nosotros somos beneficiarios de Fondo Emprender del SENA, Capital Semilla, precisamente con esta empresa. También pues, hemos participado de forma ciudadana, participación ciudadana en el redescubrimiento del Tinamú del Magdalena. Esa noticia rondó por toda Colombia. Nosotros, junto con un grupo de biólogos y locales, hicimos parte de ese redescubrimiento. Era un ave que se creía extinta. Hace más de 230 años no se registraba en el Tolima. La última vez fue en la expedición botánica, no había documentación. Hoy en día, pues nosotros tenemos videos de cámaras trampa y todo eso. Ya para concluir, pues esta zona, Valle del Magdalena, tiene mucha biodiversidad y mucha escala de endemismo. Sería bueno, además de tener eco, pues que es el ecosistema más amenazado de Colombia, queda menos del 8%, sería bueno pues que esos programas también miraran esta parte. Acá están llegando todo el tema de los paneles solares, están acabando con todo. O sea, los paneles solares no están arrasando con bosques enteros de bosque seco. Y a mí me parece eso gravísimo, cuando supuestamente ellos dijeron que iban a buscar terrenos o, por ejemplo, potreros que ya estuvieran deforestados. Y pues acá la riqueza es enorme y de cuenta pues que hay especies únicas y especies que pues muchas veces todavía hay relictos de bosque afortunadamente, pero pues si realmente nosotros no hacemos nada y si de pronto no hay proyectos donde impulsen la conservación y preservación, igual la gente todavía mucho no ama realmente la naturaleza, todavía está como muy alejado y pensamos, o algunas personas piensan que las personas son superiores a la naturaleza y resulta que nosotros hacemos parte y tenemos que tener un equilibrio.
Entonces también los invito a que replanteen y miren esta zona. Bosque seco queda menos del 8%, pero si siguen con ese paso, con las tecnologías limpias, en menos de un par de años no vamos a tener ni agua, ni bosque, ni servicios ecosistémicos. Entonces es importante que de pronto también. Y pues ya para finalizar, sí, un resumen en 2 minutos, estilo pitch y listo, pues por compromiso no pude. Muchas gracias. Muchas gracias. Para darle la palabra a Giuliano Cavalli. Si estás hablando, no te oímos. Bueno. Julián, no, ya no. Bajo la mano. Julián F. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Disculpen, ustedes quería saber porque por ahí vi que el gobierno había sacado como unos bonos o unas ayudas que van a hacer hacia la industria turística y que el BBVA los iba a entregar de alguna manera de créditos. No sé si ustedes sepan sobre algo de este tipo de incentivos que se le va a dar a la industria turística. Eh, También vi la noticia, pero no sé en qué va eso. Eso es creo que una alianza del BBVA con el Banco Mundial sobre bonos de biodiversidad para restaurar áreas también y conservar áreas, pero no estoy segura cómo se relaciona con el sector turismo. No hemos sabido nada de eso. Ok. Dale, no. Esperen, yo también pues estoy buscando porque sé que esa es una de las nuevas formas en las cuales uno puede pues plantear proyectos de monitoreo, ¿no? Que creo que hay muchas propiedades de las cuales pueden estar en lugares estratégicos y pues que creo que pueden necesitar ayuda y si se puede plantear, entonces pues sería bueno conectar esas dos como propósitos, ¿no? Así es. Tal cual. Dale, muchas Muchas gracias. gracias. Vale. Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y si se registran entonces al link que mandamos al chat, podrán recibir tanto la presentación como la grabación de esta sesión. Muy buena tarde a todos, que estén muy bien.